¿Dónde dije que íbamos a leer? ¿San Mateo qué? San Mateo capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué dice, hermano? El 10. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hay un mandato muy claro de parte de Dios para su creación, para la humanidad, y de una manera muy especial para los hijos de Dios. Al Señor tu Dios adorarás. ¿Cuál es el mandamiento? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La Biblia habla mucho de la idolatría. Y cuando se habla de la idolatría, es la adoración que se le da a otro Dios que no es el verdadero. Adoración atribuida a Dios distinto al Dios creador de todas las cosas, al Señor Dios, al Dios verdadero. Ya sea por medio o a través de imágenes o sin imágenes. Hay muchas creencias que la gente tiene de cultos extraños, y es a quien le tributan adoración, a quien le tributan gloria. En el Nuevo Testamento se aplica no solo a quien adora una imagen, que está prohibido adorar imágenes. Ahí encontramos en Éxodo 20 algo bien importante para tener en cuenta. Éxodo 20. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No te harás ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ninguna figura, ninguna imagen. Y ustedes saben que en el arte de la escultura, entre los judíos no hay escultores, nadie, porque ellos tienen claro este mandamiento: no hacer imágenes de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. También en el Salmo 115 se prohíbe de manera rotunda, Dios en su palabra prohíbe que se haga adoración o semejanza de lo que está arriba en el cielo o en la tierra. Ninguna figura ni ninguna imagen. Y entonces dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Ayúdame a leer. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no tocan nada. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Los que los hacen y los que confían en las imágenes es porque tienen ojos y no ven, es porque tienen orejas pero no tienen oídos, porque tienen manos pero no pueden tocar nada, tienen pies y no andan. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confía. Dios, hermanos, se ha propuesto formar un pueblo sacándolo de otro pueblo. Y fue lo que hizo precisamente con Abraham. Dios llamó a Abraham de un lugar que se llamó Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos era el centro de idolatría de la época, que posteriormente lo asimiló a Babilonia. Pero Ur de los Caldeos, la gente era idólatra. Y de allá Dios lo llamó. Y Abraham dejó de adorar los dioses que tenían sus padres, porque cada nación tenía un Dios diferente. Dejó de adorar al Dios de sus padres, al Dios de la cultura de los pueblos, y empezó a adorar al Dios verdadero. Él comprendió: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Así que quiero referirme un poquito con respecto a los antecedentes que sucedieron antes de la primera Pascua que el Señor mandó realizar. Recordemos que el pueblo se encontraba esclavo en Egipto, y Egipto tenía un centro de idolatría muy grande. Era la mitología egipcia. Tenían un Dios para todo, o para cada cosa un Dios. Tenían un Dios que supuestamente los protegía cuando estaban en la ciudad, y tenían un Dios que los protegía cuando estaban en el campo. Tenían un Dios de las partes altas,
y tenían un dios en la planicie. Tenían un dios en el tiempo del verano y tenían un dios para el invierno. Tenían un dios para las cosechas, un dios para la fertilidad, un dios para la protección del granizo y de tantas cosas. Entonces, Dios prometió sacar al pueblo de Egipto, y lo que sucedió antes de celebrar la primera Pascua fue una demostración del poder de Dios para hacer un juicio parcial en Egipto. Y entonces Dios envió lo que se conoce como las 10 plagas, y que nosotros podemos leer en el libro del Éxodo. Y entonces aquí leemos algo muy importante. La primera plaga que usted encuentra en el Éxodo fue lo que se afectó el río Nilo. El río se convirtió ¿en qué? En sangre. El río Nilo convertido en sangre. Eso atacaba la creencia egipcia en el dios del Nilo, que se llamaba Canún. Ellos creían que era el guardián de las fuentes del Nilo, Dios alfarero, creador. Pero cuando se afectó el Nilo, se puso por nulo completamente el poder de ese Dios en el que los egipcios estaban confiando. Porque nosotros sabemos que aunque para muchos hayan tantos dioses, para algunos hayan muchos dioses, muchos señores, para nosotros solo hay un Dios y Padre, que es sobre todas las cosas. A Él sea la gloria, y a Él es que la Biblia nos dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La segunda plaga que se manifestó fue la plaga de las ranas, porque para los egipcios la rana era un dios. ¿A quién se le ocurre? ¿Qué mentalidad tan cerrada pretender que una rana tiene poder? Creer que una rana lo puede ayudar, creer que una rana es un dios. Las ranas, esta plaga atacaba a las ranas. Esta plaga que se presentó de las ranas atacaba la creencia contra la diosa Eket, representada fuente de vida. Yo veo en el acueducto y los carros del acueducto que tienen figurada una rana, ¿sí o no? Y pues uno le encuentra como cierta lógica, porque ellos viven es en el agua, ¿cierto? Eso y pum, para un logotipo. Pero tener una rana como diosa sí realmente es una mentalidad muy pobre. Representada por la rana, vea, porque pensaban que era la fuente de vida. Y entonces se presentó la plaga de las ranas. ¿Qué pasó con las ranas? La tierra se inundó de ranas, ¿sí o no? Y entonces habían ranas por todas partes. Habían ranas en la cocina, habían ranas entre las ollas, y las mujeres quizá no se fastidiaban, pero me voy para el baño más bien, y llegaban al baño y habían ranas. Hoy me quito de aquí, se pisaban, eran las ranas. Y queriendo descansar un poquito, voy a la cama a descansar un rato, llena de ranas, y por todas partes ranas, y no podían descansar, había ranas por todas partes. Una plaga que inundó la tierra precisamente para mostrar que la ranita aquella que tenían por diosa no podía ayudarles absolutamente en nada. Todas las 10 plagas en Egipto atacaron los dioses que tenían Egipto. Así que fue descartada entonces la creencia que tenían en Canún, que posiblemente los protegía les protegía las fuentes. Nada pudieron hacer.
Los que han leído la Biblia saben que los hechiceros de Egipto quisieron hacer lo mismo, convertir el agua en sangre, quisieron hacer que parecieran piojos y demás, pero no pudieron, porque es que nadie puede igualar el poder de Dios. Quizás lo quieren imitar, como que se parezca, pero nadie puede igualar el poder de Dios, porque el poder de Dios es inigualable. La tercera plaga fue la plaga de los mosquitos, los jejenes, los piojos. Esta plaga tenía tábanos, moscas, y esto acababa la creencia en el dios Amún. Ellos, su nombre significa el invisible, gran dios de Tebes, dios del aire, identificado con otras divinidades, entre ellas Men y el de la fertilidad. Pero hubo tanta plaga de piojos. ¿Cuántos tuvieron piojos algún día? ¿En la escuela le prendieron los piojos alguna vez estando chiqui? ¿No? ¿A cuántos los han picado los moscos? Ay, sí, ¿no? ¿A cuántos los han picado los zancudos? Los jejenes. Creo que a todos, ¿sí o qué? Así que se inundó y se llenó de piojos. Qué fastidio tener piojos, ¿sí o no? Un fastidio realmente. Pero más horrible es verse acosado por un tábano. ¿Sabe qué es un tábano? Una mosca grande, ¿sí o no? Y esa mosca ataca especialmente al ganado y tiene un aguijón fuerte que traspasa pues la piel de los animales, y eso es duro, ¿sí o qué? Y le hace ruido como en las orejas, y los hace correr y los hace desesperar a los animales. Una vaca, un toro bien grande, se siente como atribulado por ese animal. Se imagina esos tábanos rumbándole ahí al pie del oído, y llenos de piojos y llenos de zancudos, de moscas, y eso es una tribulación, ¿sí o no? ¡Ja! Dios bendito. Pero el Señor acentuó su poder ahí para demostrar que solo Él tiene el poder sobre todas las cosas. La cuarta plaga La tercera y la cuarta están como junticas ahí. La tercera y la cuarta. Ahora viene la quinta. ¿Y qué dice la Biblia de la muerte del ganado? ¿Sí o no? De la plaga en el ganado, la plaga en el ganado. Muerte del ganado atacaba la creencia de la diosa Hathor, una vaca. Una diosa, una vaca. Bueno, en la India todavía las adoran. Y en el dios Pat, toro, y el dios Api. Hathor, Pat, Api. Bien dice la Biblia que la gente degradó la imagen de Dios en su mente, que se figuraron la divinidad primero en semejanza de hombre, luego en semejanza de aves, de cuadrúpedos y hasta de serpientes. Y en los egipcios tenían un dios que era una serpiente, ya lo vamos a mirar. Así que le cayó esta plaga al ganado precisamente para mostrar que estos son dioses inventados, pero que no tienen ningún poder para poder proteger, ni para hacer bien, ni para hacer mal. La otra plaga fue
la plaga, la 6, la plaga de las úlceras. Y le apareció llaga a la gente. Y tenían entonces a la diosa Isis, que supuestamente lo sanaba. Atacaba la creencia en la diosa Isis, representa diosa de la magia, divinidad protectora y diosa de la sanidad. Así que la gente se vio con problemas, con úlceras, con heridas, y nada pudo hacer a favor, nada, porque eso son creencias erróneas. Pero qué glorioso, mis hermanos, nosotros saber que hay uno que se interesa por la salud nuestra y que dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y que en la cruz del Calvario llevó Él nuestros pecados y llevó también nuestras enfermedades. Alabanzas al Señor. Así que todo esto se estaba presentando precisamente para mostrar que Dios es Dios sobre todas las cosas. La plaga del granizo. ¿Cuántos han visto caer granizo? Atacaba la creencia en la diosa Nut. Representa diosa del cielo que controla la lluvia y los truenos. ¿Se imagina? Para cada pensamiento, para cada área de la vida tenían un Dios, pero nada pudo hacer. Cayó el granizo y hizo una destrucción tremenda. Ahí le recomiendo que lea el Éxodo. La siguiente plaga es precisamente las langostas. Representa Dios de la fertilidad y protector de las cosechas. Pero llegó una plaga de langostas y eso barrió, fue con todo. Se comió la vegetación, se comió los árboles, se comió los cultivos. Y aquí se puso de manifiesto que qué Dios Amín, ni qué protector de las cosechas, porque nosotros sabemos que el que creó la tierra es Dios y quien la adornó con la vegetación fue Él mismo. Y el Salmo 104 habla que Él cuida de su creación. Alabanzas a Jesús. La otra fue la plaga de las tinieblas y atacaba la creencia en el principal dios de la cultura egipcia, Ra, que representa a Dios del sol y padre de dioses. Imagínese, supuestamente el que emitía luz, supuestamente el que hacía como de sol, y entonces vino 3 días de tinieblas y no pudo hacer absolutamente nada. Ellos creían que era como el sol, pero no apareció ni como un fósforo por ahí haciendo como que por ahí estaba. Absolutamente nada. Nada es nada. La Biblia habla del sol de justicia, que es el Señor Jesús, y que cuando Él venga en sus alas traerá salvación. Alabanzas al Señor. Y luego llega la 10ª plaga, que es la muerte ¿de quién? De los primogénitos. Y entonces ahí sí se atacó la creencia en muchos. Ahí estaba Anubis, estaba Osiris, simboliza la gran necrópolis, el protector de los cuerpos, de las tumbas. Y aquí el Dios de la fertilidad, el Dios del más allá, el Dios del juicio final, según ellos. Así que habían muchos dioses. Se creía que la familia de Faraón eran dioses. Nadie los podía tocar. El hijo de Faraón, el príncipe, iría a ser el rey. Pero esa noche hubo una mortandad muy tremenda. Ahora sí, volvamos al Éxodo, todos. Y entonces encontramos en el capítulo 11 del Éxodo cómo estaba la situación antes de celebrar la primera Pascua.
para hablar de los antecedentes a la realización de la primera Pascua. El capítulo 11. Y aquí entonces dice: anunciada la muerte de los primogénitos. Se van a morir todos los primogénitos en toda casa. Desde el primogénito de Faraón, el príncipe, hasta el primogénito del último esclavo. Se van a morir. Y entonces mire lo que dice el Señor. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina aljabas de plata, aljabas de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, la cual nunca hubo ni jamás habrá, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Pero Dios tenía un propósito claro: de aquí voy a sacar a mi pueblo. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será principio de los meses para vosotros. Será este el primer de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada uno. Haréis la cuenta sobre el animal. El cordero será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes. Y lo inmolará toda la congregación, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. La levadura en la Biblia es símbolo del pecado. Por eso el Señor manda que celebremos la Pascua con panes sin levadura, sino con sinceridad y con verdad. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza
con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Yo pues pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, dice el Señor. Fue algo terrible. Se encuentra el pueblo todavía en la esclavitud, hay temor en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. Hay un desconcierto grande entre los egipcios porque sus dioses no pudieron hacer nada. Hay una amenaza de muerte, hay un desconsuelo muy grande. El pueblo está ahora en su corazón sintiendo enojo contra su gobernante, y lo terrible, hay una amenaza de muerte para Faraón, su primogénito y los primogénitos en todas las casas. Pero esa noche el Señor dijo que trajeran un cordero. Le dijo a su pueblo, a Israel: traigan un cordero, dególlenlo, recojan la taza, recojan la sangre en unas tazas, en unos tazones, y con eso entonces ustedes van a traer unas ramas de hisopo, van a untar con esa sangre el dintel de la casa, la puerta de la casa, el marco de la casa, los postes, que haya identidad que ahí hay sangre. Yo leyendo esto me acordé que en la casa nos mandaban a barrer, pero no habían escobas como nosotros las compramos en el supermercado hoy. No sé cuántos de mi época quizá les pasó lo mismo. Nos tocaba ir a cortar las ramas, especialmente de escobo, y a uno amarraba bien al palo y barría. Aquí era unas ramas similares que las amarraron ahí, hicieron como una especie de brocha, por decir algo, y empezaron a untar las puertas. Y la puerta donde habitaban la casa de los egipcios estaba untada con sangre. Esa noche pasó el ángel destructor y por cada casa entraba en cada casa y mataba al mayor de la familia, al primogénito. Comenzó por la casa de Faraón. Al príncipe que iba a ser entonces el rey, fue el primero que se murió. A los que tenían autoridad, allá también se murieron, desde la casa del faraón hasta el hijo del que estaba ya moliendo, hasta el hijo del esclavo. Y hubo una calamidad muy grande y una tristeza, porque usted sabe que cuando hay un muerto en la familia hay tristeza, ¿sí o no? Y en esta casa había un muerto, y en la otra casa también. Y salía la gente de la casa: no, mire que se murió mi hijo mayor. Y se encontraba con el otro que decía: a mí también se me murió el hijo. Y se encontraban con el otro: y también en mi casa hay un muerto. Y había angustia y había desolación. En la casa del rey había tristeza. En la casa de los que tenían alguna autoridad había tristeza. En la casa de los esclavos había tristeza. Pero en la casa de los egipcios en la casa de los israelitas había tranquilidad. Los egipcios en asolación, en angustia, pero el pueblo que estaba señalado con la sangre estaba tranquilito allá adentro. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Hoy hay una diferencia grande entre el que tiene la señal de la sangre del Señor Jesús y el que no la tiene. Para ellos viene una calamidad muy grande, pero nosotros estamos protegidos
de los juicios de Dios por la sangre que ha hecho efecto en nuestra vida. Aquí está todavía vigente la sangre de la cual dice la Biblia: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, porque Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y esa sangre tiene que hacer efecto en nuestra vida. Y tiene que hacer efecto en la vida de los amigos que están aquí hoy. La sangre de Jesucristo hará diferencia. Cuando lleguen los juicios de Dios, que van a ser más severos que estas 10 plagas que el pueblo egipcio tuvo que soportar, dirán, metidos en las cuevas, y por la angustia y la desolación de sus almas, a las peñas y a las cuevas les dirán: caed sobre nosotros y escóndenos de la ira de aquel que está sentado en el trono. Pero no habrá escapatoria, porque hoy tenemos la faz del Dios de amor diciendo: ven, hijo mío, dame tu corazón. Hoy tenemos la faz del Dios de amor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy tenemos la faz del Dios de amor. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hoy tenemos la faz del Dios de amor todavía. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Pero llegará el momento cuando se presentará la faz del Dios de la ira. Y dice la Biblia: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá sostenerse ante el Dios de la ira? Los juicios de Dios han llegado. Y entonces ahora ya no es la faz del Dios de amor, es la faz del Dios de la ira. Y entonces muchos dirán: Señor, pero tú en nuestras plazas enseñaste, en tu nombre hicimos milagros. Yo también tuve una Biblia grande. Yo también canté alabanzas. Yo también canté especiales. Yo también fui maestro. Yo también fui de los jóvenes. Yo también trabajé con las dorcas. Yo también fui diácono o a un pastor. Pero el Señor le dirá: no os conozco. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus seguidores. Pero les dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino que está preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. La ira de Dios ha llegado. Lo que usted puede leer en Apocalipsis de todos esos juicios de Dios se van a cumplir en el tiempo, en su mayoría, de la gran tribulación. Vino el Señor, levantó su iglesia, y los que se quedaron van a sufrir una calamidad muy grande. Es una desgracia quedarse. Pero nosotros nos estamos preparando, porque hemos entendido el mandamiento: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Los juicios de Dios vendrán como sobre Egipto, pero sobre el pueblo señalado con la sangre de Jesucristo no hay ninguna calamidad. Habrá seguridad, y yo quiero que usted se sienta seguro, que se sienta segura en la sangre del Cordero. Esto no es un juego, ni esto es para andar un rato aquí con el pie en el mundo y otro rato con el pie en la iglesia, porque eso sería el calificativo que el Señor le da de tibio. Es mejor que seas frío o caliente y no tibio,
porque por ser tibio te vomitaré de mi boca, dice el Señor de gloria. ¿Estamos decididos a seguir con Dios? ¿Estamos dudando todavía? ¿Estamos claudicando entre dos pensamientos? Yo los invito en esta hora para que de una manera radical y contundente, de una manera decidida, nos ratifiquemos en el compromiso de andar con Dios. Que aunque vengan las acechanzas, que aunque vengan las tentaciones, que aunque vengan las propuestas del diablo, nosotros podamos mantenernos firmes en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Todos aquí hemos recibido tentaciones. Si las recibió el Señor, ¿cuánto más nosotros? Pero todos aquí tenemos al Dios que nos protege, que por cierto no es ni el que protege el Nilo, ni el que protege allá de las sarnas, ni el que protege de nada, porque ellos para cada necesidad tenían un Dios. Pero nosotros tenemos un Dios que suple todas las áreas. Un Dios para todos. Un Dios en todos. Un Dios por todos nosotros. Uno. Y yo quiero que usted se identifique conmigo o ante todo con la palabra de Dios. Estamos en el verdadero. ¿Cuántos se sienten en la verdad? Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna se llama Jesús de Nazaret, del cual dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Única y exclusivamente en Jesús de Nazaret. Le recuerdo el mandamiento, hermana. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo no sé usted a quién está sirviendo ahora, pero yo lo invito a que nos tomemos de la mano y sigamos las pisadas de mi Salvador Jesucristo. Aleluya, porque Él dice: ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. Hay poder en el santo nombre de Jesús. Yo sé que en la vida de muchos hay falencias y grandes, pero yo no le quiero presentar a un Dios señalador que coge como una espada y se la pone en la cabeza. Yo le presento aquí a un Dios salvador que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estén de pies, por favor, hermanos, hermanas, amigos. Y si usted quiere ratificar su compromiso con Dios, yo lo invito a que levante su mano conmigo, en señal de que usted dice: yo estoy adorando a este Dios único y verdadero. Si usted siente que hay alguna falencia en su vida, lo invito a que usted aquí hable con Jesucristo el Señor y le diga: yo quiero amarte, yo quiero adorarte, yo quiero entender el mandamiento: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay poder en el santo nombre de Jesús. ¿Alguien más quiere que ore aquí por usted? ¿Alguien quiere entregar su vida al Señor en esta mañana? ¿Alguien quiere creer que Dios puede hacer nuevas todas las cosas? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. No hay Dios tan aleluya, grande aleluya, como aleluya. tú. Te No pedimos tu lo gracia, hay, Señor. No lo hay. Te pedimos No tu hay gracia, Dios Señor Jesús. tan grande como Pedimos tu bendición en nuestra vida, Señor.
Bendice nuestras almas, nuestras mentes, nuestros corazones. Tu santo nombre glorificado soy yo. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Dígale una vez más. Y no hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios tan grande. No lo hay. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque nos